Bienvenidos a nuestro podcast en Sofía. Somos un colegio superior de humanidades que buscamos llevar a la gente a su plenitud por medio de las humanidades, sobre todo y también a través de acompañamiento psicológico y coaching. Y también queremos implementar esta sabiduría de las humanidades por medio de la consultoría en empresas e instituciones. Y pues el día de hoy tengo el placer de recibir al doctor Fernando Serraiz, que tiene 40 años de experiencia clínica en la Universidad de Navarra como psiquiatra y psicólogo. Y entiendo que su especialidad es la felicidad. Ese es su gran tema, ¿no? Enseñar a la gente a ser feliz, que es el antídoto de la infelicidad, que cuando es muy intensa y es patológica, tiene nombres como la depresión, las crisis de pánico, el estrés crónico, la ansiedad, etc., ¿no? Entonces, son los dos polos. Entonces, sí, yo al tener que ayudar a la gente a curarse del sufrimiento psicológico que suponen las enfermedades mentales, he aprendido el camino que lleva a ser feliz, que es la mejor manera de prevenir muchas de las enfermedades. No todas las enfermedades biológicas de origen biológico no se pueden prevenir, pero sí las enfermedades de tipo psicológico o psicógeno, que antes se llamaban neuróticas, enfermedades neuróticas. Esas sí que se pueden, porque tiene que ver mucho con una manera de vivir neurótica por tener una manera de ser neurótica. ¿Sufrimos más por estas enfermedades biológicas o sufrimos más por problemas psicológicos? Las enfermedades biológicas son más profundas, son más intensas. Los síntomas negativos que hacen sufrir en las enfermedades biológicas, como son la psicosis o como es el trastorno bipolar o las depresiones melancólicas, las depresiones mayores o depresiones biológicas, los síntomas de tristeza y de angustia son mucho más intensas que las enfermedades psicógenas. Pero es verdad que las biológicas son biológicas y la biología cambia, tiene ciclos, y entonces son más cortas de duración, duran unos meses. En cambio, muchas de las enfermedades mentales psicógenas, como tienen que ver con una manera de ser neurótica, son más persistentes a lo largo de la vida. Y puede ser de toda la vida, son más crónicas. Así que unas son más intensas, pero recortadas en tiempo, como son las biológicas, aunque pueden volver a repetirse porque son biológicas. Y en cambio, las enfermedades de tipo psicógena, al basarse en una manera de vivir por una manera de ser, pueden ser crónicas si no se cambia la manera de vivir. O sea que la clave en el bienestar, bueno, o en la felicidad, es más bien la manera de vivir. Sí, sí, eso es evidente. Basta con ver cuando una persona, un estudiante, sabe que tiene que estudiar y no estudia, se siente mal. Si estudia, se siente bien. Por tanto, si hace lo que tiene que hacer, se siente bien. Si no hace lo que tiene que hacer, se siente mal. Si vive de manera responsable y cumple lo que la razón suya le dice, se sentirá bien. Si no lo hace, se sentirá mal. Pero puedo añadir otra cosa, que si uno hace lo que la razón me dice que tengo que hacer, y la razón me dice siempre lo que juzga que es bueno, porque nadie quiere hacer el mal, nadie quiere ser malo. Habrá que luego plantearse por qué hacemos el mal y por qué hay gente mala por qué hace el mal, porque habrá alguna razón y si uno no resuelve la razón no podrá resolver el efecto. Pero si uno hace lo que la razón le dice, que es el bien, pero lo hace por miedo a sufrir un castigo o a fracasar o al ridículo o lo que sea, no se siente del todo bien, porque el miedo hace sentir mal. Por lo tanto, la felicidad es hacer el bien, hacer lo que debo de hacer. Y lo que debo hacer es el bien, no debo hacer el mal. Y lo hago libremente porque quiero, porque la voluntad quiere y lo hago libremente, entonces es cuando me siento muy bien, cuando eso es la felicidad. O eso tiene que ver con la felicidad. Porque veremos luego, más adelante, otra forma de ser feliz. Relacionada con esta, pero otra manera de ser feliz. Entonces, hacer lo que debo es vivir bien, responsablemente, y hacerlo libremente, es ser libre, es vivir libremente. Eso es el camino que conduce a la felicidad. El problema, yo creo, un problema es que, bueno, esto lo digo por primera persona y por amigos y conozco, que muchas veces, como dices, sabemos que tenemos que hacer el bien, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos que hay que hacer ejercicio, que no hay que perder mucho tiempo en redes,
que hay que ser pacientes, que hay que ser buen amigo, buena pareja, que hay que estudiar, que hay que trabajar. Y sin embargo, no lo hacemos. No hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, que lo que nos va a hacer feliz. Sí. Realmente, es paradójico. Deberíamos hacer lo que nos hace felices y sin embargo no lo hacemos. Es la primera vez que estoy en México. Es la primera vez que estoy en Monterrey. Me han dicho que la cultura de Monterrey, que cala en las personas, en la mayoría, a través de la educación, a través del ejemplo de unos con otros, es que son personas emprendedoras, son personas trabajadoras, son personas luchadoras, son personas que quieren tener éxito. Éxito en lo que hacen, éxito en la vida. Generalmente en el trabajo, los estudios, en el éxito. Entonces, ese esfuerzo grande en conseguir éxitos externos puede agotar y puede distraer de tener éxitos internos. Cuando uno es exitoso profesionalmente, es exitoso socialmente, pero no hace lo que tiene que hacer, no es dueño de sí mismo, tiene un fracaso por dentro. Porque cuando una persona no es capaz de hacer lo que la razón me dice como persona, lo que yo quiero ser libre, quiero ser buena persona, quiero ser responsable, etc. Y no soy capaz, es porque no mando en mí. Por tanto, he fracasado en el autodominio, en el autocontrol. Entonces, ¿por qué? Pues porque toda mi atención es fuera, en las metas de fuera, en los objetivos de fuera, y no tengo objetivos interiores, metas interiores. Y como no trabajo interiormente, no progreso interiormente. Y llega un momento en que ni me conozco, falta de autoconocimiento, no sé por qué me enfado, no sé por qué me preocupo, no sé por qué soy hipocondriaco, no sé por qué soy impulsivo, no sé por qué soy un quejica, no sé por qué soy negativo, por qué soy pesimista, no lo sé, porque no sé cómo funciona el de dentro. Como no sé cómo funciona, tampoco sé controlarlo para que sea como yo quiero. Porque mi interés está en conseguir cosas fuera, no conseguir cosas dentro. Y al final, al no tener dominio dentro, lo de dentro se pone mal, se estropea, llega la enfermedad mental o llega la infelicidad y entonces empieza a fracasar también fuera. Y lo que al principio era un éxito fuera, inmediato, acaba siendo una derrota fuera porque he perdido la capacidad de ser como yo quiero ser y por lo tanto de vivir como yo quiero vivir. Y también en lo profesional acabará repercutiendo. Entonces, es no ser capaz de mandar dentro de mí. Y entonces, ¿quién manda dentro de mí? ¿Quién me hace ser de una manera distinta a la que yo quiero ser? ¿Quién me hace ser mala persona? ¿Quién me hace mentir? ¿Quién me hace ser irresponsable, perezoso, vago? ¿Quién me hace eso si yo no quiero ser así? Quizás, escuchándolo hablar, me hace muy interesante porque quizás nuestro problema como humanos y quizás incluso más en Monterrey es que hacemos muchas cosas un poco por inercia, por buscando este éxito exterior, sin jamás plantearnos realmente por qué lo hacemos y sin mirar hacia adentro y analizar todas estas decisiones. Pero ¿por qué no miramos hacia adentro o por qué no reflexionamos? Porque no nos han enseñado. No nos han enseñado que el objetivo principal del ser humano, ¿cuál es? Hacer el bien y ser feliz. Ser feliz. Lo que pasa es que no se puede ser feliz sin hacer el bien. Porque cuando uno hace el mal no se puede sentir bien. Y cuando hace el mal no lo está haciendo libremente. Porque nadie quiere hacer el mal. Nadie quiere ser malo. Por lo tanto, algo me está empujando a ser malo, que no es mi voluntad. Y por lo tanto, no es libremente. Generalmente, y ya respondo a la pregunta que me he hecho yo antes de por qué somos como no queremos ser y por qué hacemos el mal que no queremos hacer, nos lo impulsa algo que tenemos dentro, que se llama afectividad negativa. ¿Qué es la afectividad negativa? La afectividad negativa son emociones y sentimientos negativos. ¿Y en qué consiste tener una emoción y un sentimiento negativo? Pues en dos cosas. Primero, que las emociones y sentimientos negativos nos hacen sentirnos mal, nos hacen sufrir. Cuando uno tiene miedo, y las tres emociones básicas negativas son miedo, ira y tristeza, cuando uno tiene miedo ya está sufriendo, porque el miedo hace sufrir. Es verdad que el miedo es a sufrir, ¿eh? Es miedo a sufrir, no es miedo a disfrutar. Pero ya el propio miedo me hace sufrir. Por eso es negativo, porque hace sufrir. Segundo,
porque me impulsa a conductas negativas que no quiero. Por ejemplo, el miedo me impulsa a mentir, porque uno miente porque tiene miedo a las consecuencias de decir la verdad y me hace mentiroso. Segundo, me hace cobarde, porque si yo tengo miedo a sufrir y huyo, porque no soporto el miedo, seré un cobarde. Y nadie quiere ser cobarde, porque nadie admira a los cobardes, admira a los valientes. Tercero, si yo sistemáticamente, cuando tengo miedo a sufrir, huyo de sufrir para no sufrir, porque tengo miedo a sufrir, no quitaré ningún miedo, porque los miedos se quitan enfrentándose a lo que da miedo. Y por lo tanto, cada vez que tenga un miedo, huiré, me echaré el miedo a la mochila y seguiré con ese miedo. Si yo tengo miedo a hablar en público y no hablo en público, seguiré teniendo miedo a hablar en público. Si yo tengo miedo a hablar en avión y no vuelo en avión por miedo, seguiré teniendo miedo a hablar. No voy a quitar ningún miedo. Por lo tanto, esa persona se va a hacer cobarde, mentiroso y miedoso. Por lo tanto, por eso es negativo, porque me hace sufrir y porque me hace consecuencia. La ira lleva, hace sufrir, estar enfadado hace sufrir. La ira lleva a la violencia. Y la violencia hace daño. Y cuando yo hago daño, sobre todo a las personas que tengo alrededor, que suelen ser las personas que quiero, luego me siento culpable, me siento mal. Por lo tanto, aumenta mi sentimiento negativo. Entonces, las emociones, la afectividad negativa, emociones, sentimientos y estado de ánimo negativo, me impulsan, porque la afectividad es un motor poderoso para el comportamiento, me impulsan a hacer cosas negativas, que no quiero hacer. Pero como la voluntad no tiene suficiente fuerza para impedir que la afectividad me impulsa a hacer cosas malas, no tengo suficiente fuerza de voluntad, me gana la afectividad negativa y me va haciendo hacer cosas malas. Que si las repito, se desarrolla un hábito. Y el hábito es algo automático, que luego ya lo haré automáticamente. Y entonces me seguiré haciendo más negativo, más malo todavía. Y entonces cada vez me alejaré más de la bondad que me lleva a ser bueno, que hace que los demás me quieran, que hace que yo me quiera y entonces sea feliz, porque si me quieren y yo me quiero, soy feliz, porque para ser feliz, aparte de hacer el bien libremente, es ser querido. Pero es muy difícil que la gente me quiera si no soy bueno, porque la gente quiere el bien, no quiere el mal. Y si a veces quiere entre comillas, porque a veces no lo quiere uno, lo quiere la afectividad, para sentirse bien, no para ser bueno. Si alguna vez uno lo quiere voluntariamente, es por la parte buena que tiene. Fumar es malo, pero a veces la gente dice, es que a mí me relaja, es que yo puedo estudiar, me hace concentrarme. Entonces, no quiero el fumar, lo que quiero es el efecto positivo que produce fumar. Es lo mismo, hemos hablado mucho de afectividad, emociones positivas, sufrimiento, emociones negativas. ¿Es lo mismo la felicidad que las emociones positivas? No es lo mismo, pero tienen relación. Porque cuando uno es feliz, la afectividad propia siente afectos positivos. ¿Cuáles son los afectos positivos? Hemos hablado de los negativos. Los afectos son la paz y la alegría. La paz es la tranquilidad, la calma, la seguridad, el sosiego, que es lo opuesto al miedo, al pánico. Y por lo tanto, y la alegría es lo opuesto a la tristeza. Y a la ira, porque cuando uno está enfadado no está contento, no puede estar contento. La ira, aunque la ira es ira, también hay tristeza cuando uno está enfadado. Porque las tres emociones negativas suelen relacionarse entre sí. Una domina más y está en la superficie y otras están más en lo profundo. Entonces, la paz y la alegría son la afectividad positiva, que es lo opuesto a la afectividad negativa, miedo, ira y tristeza. Y otros sentimientos negativos que derivan de estos. Sentir envidia, sentir celos, que son formas de miedo. Y si quieres, más adelante lo explicamos, qué tipo de miedo son. Y entonces, el tener un control de la afectividad para que esté en positiva y no se ponga en negativo, hace que la persona mande dentro de sí y tenga éxito porque es dueño de sí. Si uno tiene emociones negativas, no es porque las quiere tener, porque nadie quiere enfadarse, nadie quiere tener miedo, nadie quiere estar triste. Pero no puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque el mundo, sobre todo cuando produce sufrimiento, me provoca esas emociones negativas. Yo no las quiero, pero como yo no manda el mundo, las tengo. Y entonces hay muchas personas que son reactivos, porque la afectividad es reactiva, son emociones reactivas a estímulos negativos, generalmente sufrimiento. Yo no tengo ningún filtro, no tengo ninguna mascarilla psicológica, no tengo chaleco antibalas, y entonces
hacen que yo me ponga en emociones negativas. Y esas emociones me impulsan a hacer cosas negativas, que me hacen sentirme mal y se crea un círculo vicioso. Me siento mal, me comporto mal, me siento peor. Me siento peor, me comporto peor. Esto me hace pensar, bueno, recuerdo mucho yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino que quiero mucho y tiene 2 años y veo lo difícil que es el tema de la afectividad con él. Y veo cómo a veces mi hermana batalla educando y sabiendo, queriendo que sea feliz, no quiere hacer sufrir a su hijo, pero pues también no quiere que sea feliz, ¿no? O sea, no quiere educarlo para que esté fuerte, para que esté feliz, pero no quiere controlarlo tampoco. Y usted dice que la clave de la razón por la que nos sentimos tan mal como sociedad es la educación, que hay que educar. Entonces, ¿cómo podemos educar para que, por un lado, distingamos entre felicidad y mera afectividad positiva, emociones positivas, de manera que sin sentirnos como que estamos torturando a la gente? Bien, bueno, el que algo quiere, algo le cuesta. Es decir, no se pueden conseguir cosas valiosas sin sufrir. No se quiere el propio sufrimiento, lo que se quiere es lo valioso que te va a hacer feliz. Pero requieres sufrir. Por lo tanto, una educación sin sufrimiento no es buena educación. Porque es una educación de cosas que no son valiosas, que no requieren esfuerzo. Por lo tanto, si no requieren esfuerzo, ¿qué pasa cuando una persona no hace deporte? Que no está en forma. Físicamente se deteriora. ¿Qué pasa que cuando una persona no hace cosas que requieren esfuerzo y por tanto en el esfuerzo se sufre? Que no desarrolla la voluntad, no tiene voluntad. Si no tiene voluntad, ¿quién va a mandar en él? Sus emociones. La afectividad. ¿Y quién va a mandar en la afectividad? ¿Quién va a producir afectos cuando es reactiva al mundo? El mundo. Por lo tanto, van a ser personas que son como puppets, como marionetas emocionales del mundo. El mundo me va a provocar emociones, yo voy a actuar en función de las emociones. Pero no voy a actuar en función de lo que yo quiero, porque no tengo voluntad, porque no la he entrenado en hacer cosas valiosas que son buenas, porque son buenas. Y lo más valioso es lo más bueno. Porque me he acostumbrado a hacer lo que no cuesta. Y lo que no cuesta no es valioso. No vale la pena. Es pasajero. Solo hace sentirse un ratito bien. Y se acaba. Y cuando se acaba uno se siente peor, porque ha comprobado lo bien que se siente con eso y al acabarse echa en falta. Y entonces tiene una tendencia, como se siente mal, a repetir para volver a sentirse bien. Pero ya no se siente como la primera vez. Y se vuelve a acabar. Y lo vuelve a repetir. Y se vuelve a acabar. ¿Cuál es esa dinámica? La dinámica de la adicción, de la dependencia, que es lo opuesto a la libertad, porque me hace esclavo. ¿Qué le diría concretamente a esta mamá que quiere educar a su hijo, pero que el hijo está terco que quiere un juguete? Y ella dice, ay, sí le puedo comprar el juguete, pero no sé si siempre me llora con lo mismo. ¿Qué le diría? ¿No le dejaría llorar al niño? Dos cosas. ¿Le compraría un juguete una vez? Esto de llorar, es decir, esto es opinión mía, igual puedo estar equivocado, ¿no? Pero es curioso cómo está hecho el ser humano, ¿no? ¿Cómo está hecho el ser humano? Los niños son muy indefensos. No se valen por sí mismos. Necesitan de los adultos. Si no, se morirían. Pero ¿cómo el niño obliga al adulto a que le atienda y le cuida? ¿Qué instrumento tiene? ¿Qué herramienta tiene? ¿Sabes cuál? El llanto. El llanto es insoportable. Es insoportable. Entonces, a través del llanto, el niño vence al adulto y le coge, le da. Y entonces, gracias al llanto, que es desesperante, el niño hace reaccionar a los adultos provocando emociones que le lleven a actuar para atender al niño. Entonces, el niño es una... Pero si se atienden a todos los llantos del niño, a aquellos llantos que tienen que ver con caprichos o cosas malas del niño, entonces
le estamos enseñando al niño a utilizar el llanto como manipulación emocional de los adultos para su capricho y para su mal, porque le va a hacer caprichoso. Entonces, los adultos tienen que tener su autodominio para no dejarse manipular emocionalmente por el llanto del niño y solo atender al llanto del niño cuando realmente conviene atenderlo. Porque tiene hambre, porque tiene dolor, porque está enfermo, porque se ha hecho cacá y entonces hay que limpiarle. Y entonces hay que atender ese llanto, pero no hay que atender al llanto caprichoso, porque le vamos a hacer un caprichoso. Pero claro, el adulto tiene que tener suficiente fuerza de voluntad para controlar el sufrimiento que le causa oír llorar a un niño, que es muy desesperante. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, la educación es una educación para toda la vida. Es verdad que al comienzo es muy importante los primeros pasos, los primeros pasos son muy importantes, pero es para toda la vida. Y entonces hay que tener paciencia, ¿no? Uno no puede querer tener resultados inmediatos, porque entonces puede destrozar a los niños a base de obligarles. Es decir, hay que educarles, hay que sembrar hoy para recoger más adelante. Pero muchas veces no se recoge inmediatamente. Hay que saber esperar, como el agricultor espera a que salga la cosecha. Eso es una parte. Entonces, decir las cosas, razonar las cosas, porque el niño es un ser humano y los seres humanos tienen un gran talento, que es la razón. Y la razón es lógica, la razón conoce cosas que son lógicas y lógicamente son buenas. Por lo tanto, los padres tienen que decirle a los niños lo bueno que tienen que hacer. Por cierto, a mí siempre me ha llamado la atención es que todos los padres del mundo, bueno, habrá excepciones, pero todos los padres del mundo quieren que sus hijos se porten bien. Y se habrán reunido en alguna cosa, habrán tenido... Pero no, espontáneamente, ¿no? Quieren que se porten bien. ¿Por qué? Pues porque quieren que sus hijos sean felices. ¿Y qué relación tiene portarse bien con ser feliz? Porque no lo veo. Y si yo no lo veo y no lo entiendo, no se lo podré explicar al niño. Le podré obligar que se porte bien, pero no le daré razones. Y por lo tanto, si él no tiene razones, cuando sea adulto y su padre no lo tenga al lado, no se portará bien porque no entiende por qué se tiene que portar bien, porque no lo han explicado. Entonces, los padres quieren que sus hijos se porten bien porque si se portan bien se hacen buenos. Y si se hacen buenos, la gente les va a querer. Porque la gente quiere lo bueno, no los malos. Quieren a los buenos, no a los malos. Y si hay mucha gente que les quiere porque son muy buenos, van a ser felices. Porque para ser felices hace falta ser queridos. Y también se van a poder querer a sí mismos. Es que menciona el poder de la razón, que me encanta porque como filósofo estudiamos mucho la razón. Pero creo que mucha gente se asusta con la razón, porque después puede parecer frío, como esta razón como dinámica, como que quiere imponer lo que debería ser y nos termina haciendo sufrir. Pero la verdad es que no podemos evitar la razón. La razón nos guía, es la luz, y es una parte importantísima de nosotros, pero también nuestra afectividad, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que la razón nos guíe? No solamente a nuestros hijos, sino a nosotros mismos, sin que sea un tirano. Pero en la exposición que has hecho hay una falacia que hay que detectar. Es que la razón es peligrosa porque nos va a hacer sufrir. Y sufrir es malo. No hay que sufrir. Es que es una falacia. No se puede ser feliz sin sufrir. Ya sé que nadie lo va a aceptar de entrada. Pero digo una cosa que todo el mundo va a aceptar. No se puede ser feliz sin amar. Porque si no amas, no te van a amar. Porque si te aman y no corresponden, te van a dejar de amar. Porque un amor no correspondido duele mucho. Por lo tanto, si quieres que te amen mucho, tienes que amar mucho. ¿Pero qué pasa cuando uno ama? Pues, que se sufre. El amor es una moneda que tiene cara y cruz. Si no, que se lo pregunten a un a los forofos de los Rayados cuando pierden. Pues que no sean del Rayado, sean de los Tigres. Ya verás cómo no suben las derrotas del Rayado. El que ama sufre. Pero estoy seguro que... Por lo tanto, sufrir significa que estás amando. Yo imagino a la audiencia ahora decir, oye, pero amar también es traer felicidad, ¿no? Yo creo que la gente ama porque quieren ser felices. Es verdad que a veces sufrimos, pero ¿por qué amamos? Amamos para ser felices. Pero es que en la condición humana, ¿no? Ya me gustaría no tener hambre, ¿no? Para no sufrir. Ya me gustaría no tener sueños y poder trabajar por la noche. Pero es que somos hechos así. Somos hechos para amar y ser amados. Pero estamos hechos para que cuando amamos sufrimos. ¿Sufrimos por qué?
Pues porque a veces no somos correspondidos como queremos, porque a veces no tenemos la cosa que amamos ya y la tenemos que luchar por poseerla, que eso son las ilusiones. No tiene ilusiones, hay gente que no tiene ilusiones. Y digo, pero ¿cómo puede ser que no tengas ilusiones? Y le digo, tiene que haber una razón por qué no tienes ilusiones. Porque solo quitando la razón puedo volver a darles ilusiones. ¿Sabes cuál es la razón por la que gente no tiene ilusiones? Porque tiene terror, tiene miedo a sufrir los desengaños. Mira que me ilusiono y no lo consigo, sufriré desengaños. Y lo paso tan mal que prefiero no tener ilusiones. ¿Y qué son las ilusiones? Las ilusiones son amores, son cosas que se aman. Son cosas que amo porque son buenas, pero no las tengo. Y quiero conseguirlas porque cuando las tenga me harán feliz. La ilusión es de poseer cosas buenas que quiero para ser feliz cuando las tenga. Pero si tengo miedo a sufrir el desengaño o el fracaso y no me ilusiono por miedo a sufrir, lo que estoy haciendo es dejar de amar para no sufrir. Porque el sufrir es malo. No, el sufrir indica que estás amando. Entonces, imagínate, otro ejemplo, que se muere mi madre y yo me alegro de que se haya muerto. O no sufro porque se ha muerto. ¿Qué significaría? Que no la quieres, que no las querías. ¿Y por qué no la quería? Porque era una mala madre. Y era una bruja y por eso la odiaba. Por lo tanto, he tenido muy mala suerte en tener una mala madre, que me habrá hecho mucho daño, porque yo necesitaba una buena madre. Y además no he amado a mi madre. ¿Y por qué voy a amar luego a mi mujer, a mis hijos, si no he querido a mi madre? Entonces, es muy bueno que estés sufriendo mucho porque se ha muerto tu madre. Es muy bueno, porque significa que la querías mucho. Y la querías mucho porque era muy buena. Son muy buenas cosas. Por lo tanto, el sufrir te indica dónde está tu amor, ¿no? Y cuánto amas, ¿no? Pero hay una paradoja, o puede haber una aparente paradoja, ¿no? En que es necesario. Entonces, pero vuelvo un poquito a eso porque me he dejado... la razón es peligrosa porque nos va a hacer sufrir. Y entonces, ¿y cómo nos hace sufrir? Nos hace sufrir creándonos un conflicto. Porque si a mí me apetece fumar o me apetece comer, porque me siento muy bien, pero tengo mucho sobrepeso, y pienso que tengo sobrepeso y que voy a tener hipertensión arterial, que voy a tener artrosis en las rodillas, que voy a tener diabetes de adulto, y empiezo a pensar eso, la razón me dice, hay que adelgazar, tienes que dejar de comer. Entonces me crea un conflicto, porque antes comía, me sentía bien y ya está, pero ahora cuando he pensado las consecuencias, me crea un conflicto entre cabeza y corazón. Entonces el conflicto es una batalla, es una guerra, y hay víctimas. La primera víctima soy yo, que he perdido la paz interior. Pero sí, a corto plazo me va a hacer sufrir porque me crea un conflicto, pero si pongo en práctica lo que razón, a la larga, cuando pase hambre, me sienta mal a corto plazo, luego me sentiré muy bien. Cuando me haya librado de la esclavitud, de la dependencia de la comida y del hambre, que no tenga miedo al hambre, y del sobrepeso. Entonces me sentirá muy bien, ¿no? Entonces hay que convencer a la afectividad, la razón tiene que convencer a la afectividad, y eso requiere un diálogo interior entre cabeza y corazón, de que acepta sufrir a corto plazo para ser feliz a medio y largo plazo. O sea que la clave está un poco en este diálogo interno que tenemos que tener nosotros entre nuestra razón, nuestra cabeza y nuestro corazón. ¿Cómo conseguimos hacernos amigos de alguien? Y hablando, y conociéndonos. Hablándonos, él nos habla, nos muestra cómo es, y yo le hablo, y es muy difícil hacerse amigo cuando hablas con una persona y te das cuenta que es muy mala persona. Entonces, cuando hablas con una persona y te muestra y ves que es muy buena persona, entonces le quieres y te haces amigo. Pero solo puedes ver que es muy buena persona si te habla y te cuenta cómo es. O a través de cómo habla y cómo se manifiesta, a través del lenguaje corporal, saber que es muy buena persona. Entonces le quiero. Y qué a gusto es estar con un amigo al que quieres y te quiere, ¿no? Qué a gusto es ser amigo de uno mismo y quererse. Pero ¿cómo voy a ser amigo de mí mismo si no hablo conmigo mismo? Si no le conozco a qué soy. Porque estoy todo el día mirando hacia afuera y conociendo a la gente y sabiendo los objetivos que conseguí y no hablo conmigo entre cabeza y corazón. ¿Por qué quiero las cosas? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cómo me siento cuando las hago? ¿Por qué quiero hacer ciertas personas y no otras? No hablo conmigo mismo, no me conozco.
Y por lo tanto no veo las cosas buenas que tengo, porque todo el mundo tiene cosas buenas. Hay gente que no ve las cosas buenas. ¿Sabes cuál es la razón más frecuente de no ver las cosas buenas de uno? Que no se quiere a sí mismo, porque el cariño hace ver las cosas buenas. ¿Y a quién quiero? Quiero a un hombre ideal, quiero un hombre perfecto. Quiero ser Superman, quiero ser un triunfador, quiero ser un winner. Y entonces hasta que no sea un winner no me voy a querer. Y por lo tanto, ¿qué es lo que me falta para ser un triunfador, para ser un perfecto, ser ideal? ¿Qué es lo que me falta? Los errores, quitar los defectos. Por lo tanto, todo el día estoy viendo errores y defectos que me están impidiendo ser ideal y perfecto. Para quererme a mí cuando sea ideal y perfecto, porque al que quiero es al ideal y perfecto. Al real no le quiero. Entonces, como no le quiero, no veo lo positivo. Y si no veo lo positivo, porque solo veo lo negativo que me falta, nunca voy a quererme. Y por tanto voy a vivir conmigo mismo todos los días de mi vida sin quererme. Durísimo. Porque no estoy dispuesto a renunciar a querer al hombre ideal y perfecto, que además nunca lo voy a conseguir ser. Porque el ideal no existe. Es ideal. Muy difícil es vivir toda tu vida con alguien que no te cae bien, que no quieres, que es tú mismo. Es lo más difícil y que yo creo que nos pasa a mucha gente. Que yo conozco que justo lo que decíamos al principio, persiguen este ideal de éxito, igual este ideal de ser Superman ellos mismos, pero no se miran a sí mismos, se aprecian por quienes son. Sí, a veces hay razones múltiples. A veces viene desde niño, porque queda muy grabado. Si mis padres no me han querido, porque han querido que sea el hijo ideal. Me han enseñado a que yo tampoco me voy a querer, no me puedo querer hasta que no sea ideal. Entonces me han hecho un daño eso, ¿no? No me han enseñado. Antes hablando, cuando estábamos preparando esto, hemos hablado de la familia, ¿no? De la importancia de la familia. Y yo he preguntado, ¿y por qué es tan importante la familia? Porque si uno no entiende con la cabeza por qué es tan importante, tampoco podrá explicarla, ¿no? Y entonces ha salido el tema, la familia es un ámbito muy especial. Si es una buena familia, si es una familia, donde me quieren porque soy de la familia, porque soy hijo, porque soy hermano, etc. Me quieren incondicionalmente y siempre me van a querer. Y además siempre me van a querer. No me van a expulsar de la familia. Entonces, y además me van a querer de una manera para siempre, me van a querer de una manera incondicional, porque me quieren por ser de la familia, y me van a querer con una intensidad muy especial. Ya digo que salvo las familias patológicas, las familias normales, y hay que conseguir esas familias, el cariño de una madre por un hijo es que solo se da una vez en la vida, cuando la madre existe. Y el cariño de un padre por un hijo es que solo es el cariño del padre. Los demás me pueden querer más o menos, pero como un padre no. Y como una madre no. Y como un hermano no. Por lo tanto, y ese sentirse querido hace que yo piense que yo me puedo querer, porque si me quieren es porque soy importante, soy valioso. Y por lo tanto, pero si no me quieren mis padres, ¿cómo me voy a querer yo? No me quieres porque no valgo. Y si no valgo, yo tampoco me quiero, ¿no? Entonces tengo que ser valioso, tengo que ser Superman, tengo que ser un héroe para poder quererme. Pero es que eso es muy difícil, es imposible, es un objetivo imposible. Ponerse objetivos imposibles es frustrarse continuamente. Hay que ponerse objetivos posibles. Pero ¿cuáles son los objetivos posibles? Si yo no sé cuáles son mis posibilidades, no sé cuáles son mis capacidades, y pienso que soy Superman cuando no soy Superman, entonces me propongo volar como Superman, y entonces me mato. ¿Por qué? Porque no conozco al real. Y no conozco al real porque no me interesa el real, porque no quiero el real. Me interesa saber el ideal y cómo hay que ser para ser ideal. O sea que un poco es, bueno, la base de todo es, para dejamos en la educación, la crianza, unos, si nos quisieran nuestros padres o no, pero luego a partir de ahí, veo que también es tan muy importante tener tiempo para interiorizar en nosotros, ¿no? Conocernos, nuestras fortalezas, nuestros sentimientos y luego seguir ese trabajo que comenzó con nuestros papás de educarnos. Sí, porque el ser humano, aparte de relacionar, es libre, es libre, es libre, es libre. Y es muy importante ser libre. Porque hemos dicho que para ser feliz hace falta hacer lo que la razón me dice que está bien y hacerlo libremente. Entonces, una educación que yo imitar a los demás porque lo que hacen los demás, sin yo haberla aceptado, o hacer lo que dicen los demás porque me lo dicen los demás,
sin yo haberlo aceptado, no es ser libre, es ser un mandado, Entonces, aceptar la educación, aceptar las cosas que me han dicho y hacerlas mías es vivirlas libremente. Yo sí que mis padres me han dicho que haga esto que está bien, que sea trabajador. Pero es que yo estoy convencido de que ser trabajador es lo que quiero. Por tanto, cuando trabajo, lo hago porque quiero, soy libre. Pero si lo hago por miedo a fracasar, no soy libre. Por tanto, una educación lleva, en primera etapa, vivirla y fiarte de los padres. Pero luego tienes que hacerla personal para hacerla libre. Si no, no serás libre. Entonces, podrás ser muy buena persona, muy buen educado, pero si no lo has hecho propio y no lo haces libre y no lo haces porque quieres, te está faltando la libertad. Que hacerla propia es un poco madurar, ¿no? Es independizarse un poco de la educación que hemos recibido y decir, ahora ya no lo hago porque la sociedad me lo dice, mis padres me lo dicen, la escuela me lo dice, sino ya lo hago porque yo quiero, ¿no? Eso es un poco madurar. Eso es porque la madurez es llegar a la plenitud del ser humano. Una fruta es madura cuando está para comérsela. Si está verde no se puede comer. ¿Y cuál es la plenitud del ser humano? Comer, beber, sexo, deporte. La plenitud del ser humano es ser humano. ¿Y qué es lo propio del ser? ¿Qué es lo característico del ser humano? La razón, pensar y la libertad. Si uno no llega a funcionar con la razón y a actuar libremente, no ha llegado a la plenitud, no ha madurado todavía. Y la plenitud también es la felicidad, ¿no? Cuando uno actúa así por la razón y por la libertad, es feliz. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando uno hace lo que la razón le dice que está bien, porque la razón no le dice que haga lo que está mal, y lo hace libremente y no lo hace por miedo, por vergüenza, por agradar a los demás, para sentirse bien, lo hace porque él quiere, entonces está funcionando como un ser humano es, racional y libre. Y si además consigue que la afectividad, porque la armonía interior también es madurez, que la afectividad disfrute haciendo el bien que la razón quiere y haciéndolo libremente, entonces es feliz. Porque es pleno. Yo creo que ese es el problema para mucha gente, el tema de la armonía y de disfrutar haciendo lo que deberíamos de hacer, ¿no? Como que mucho lo que nos pasa es justo, hay un conflicto muy fuerte entre razón, para mucha gente, entre razón y hay conflicto entre razón y voluntad. Entonces no hay armonía, no hay equilibrio, y entonces hay conflicto. Y eso es porque no se ha educado y no se ha enseñado a el diálogo interno y a los acuerdos internos. Porque si no hay acuerdo hay conflicto. Y entonces hay que... Pues que la cabeza y el corazón se pongan de acuerdo en hacer algo de acuerdo. De acuerdo. Y eso significa que las dos partes tienen que ceder. Porque si no lo hacen de acuerdo, no lo hacen porque están en conflicto. Y entonces es importante que la cabeza aprenda a convencer a la afectividad de que se fíe de ella. De que es verdad que vas a sufrir si estudias y no ves el partido de fútbol. Vas a sufrir. Pero luego vas a ser muy feliz. Entonces, cuando la afectividad se fía y sufre a corto plazo, pero luego comprueba qué bien se siente cuando uno ha cumplido el deber, y entonces se siente mucho mejor, es feliz, entonces la afectividad empieza a fiarse de la razón. Y entonces empieza a no crearle un conflicto a la razón. Y a sufrir a corto plazo para ser feliz. Pero tiene que haber ese diálogo y tiene que haber esa confianza, ¿no? Porque cuando uno tiene que trabajar, tiene que estudiar, y la afectividad quiere ver una película, una serie, le dice, no, primero la obligación y después la devoción, le dice la razón, porque no vaya a ser que luego te guste mucho la película y quieras ver otra película y no sé qué, y no estudies. Vamos a hacer primero el estudio. Pero sí, pero yo quiero primero disfrutar. No, espera. Entonces, cuando la afectividad comprueba que es mucho más feliz después, cuando hace lo que la razón le dice, pero se fía de que luego la razón le va a decir, bueno, has estudiado, ahora vamos a ver la película, no vaya a ser que me engañe. Y ahora estudia más todavía y no te vas a ver la película. Entonces ya la afectividad no se va a fiar la próxima vez, porque luego me dice que va a haber película y no hay película. Entonces la razón tiene que cumplir sus compromisos con la afectividad. Y entonces empiezan a bailar juntos en armonía. Empiezan a ser jinete, la cabeza es el jinete y el caballo es la afectividad. Entonces los dos van a la par, van en armonía y rinden mucho mejor y llegan mucho más lejos. También, bueno, usted da clases de psicología en la Universidad de Navarra y lo he escuchado hablar un poco sobre la teoría de la Gestalt,
esta rama de la psicología y cómo cuando, bueno, esta rama que habla un poco de la forma, el fondo y cómo luego los objetos se desvanecen en el fondo y lo mismo se aplica a la psicología humana, ¿no? Con el yo. ¿Puede hablar un poco de la desaparición del yo? Yo creo que el ser humano es un ser. Y o los demás seres y todos los seres en el mundo están en armonía, están coordinados. No sé si contar una anécdota. Por favor. He descubierto que en Soria, en la tierra de mi madre, donde yo me crié, hay un árbol que no sabía que existía, que se llaman las sabinas. Las sabinas son unos pinos centenarios que los romanos ya usaban la madera para hacer canalizaciones de agua, porque es tan dura, tan resistente, que puede canalizar el agua y no se pudre. Es durísima. Muy valiosa, y tú construyes un suelo de madera y lo tienes para toda la vida, porque es durísima madera. Que ahora está habiendo problemas para tener más sabinas, porque ya no la gente no quiere trabajar de pastores, de ovejas y de cabras y de vacas. Entonces, las sabinas, la simiente de sabina, para dar un árbol, necesita pasar por el intestino de las cabras. Las cabras comen la semilla y la expulsan luego. Y entonces, algo se produce ahí, una simbiosis, que esa semilla es muy fácil cuando es expulsada por la cabra, entonces sí queda un árbol. Y como ahora no hay tantas cabras, no hay la semilla de sabina no da sabinas, porque necesitan esa simbiosis, esa armonía entre... Y lo mismo pasa con las manzanas. Para que haya manzanas, las abejas tienen que coger unos polen y mezclarlo. Hay una armonía. En el cuerpo humano hay una armonía entre los órganos, el hígado, los riñones, los pulmones, el corazón. Y si se rompe la armonía, se muere uno. Bueno, pues psicológicamente igual. Y eso lo explica la psicología Gestalt. Si los elementos no desaparecen para que aparezca el todo, si las células individuales, como un cáncer son unas células individuales que no quieren estar en armonía con las demás y empiezan a multiplicarse de modo desordenado, de modo abusivo, y entonces lesionan y matan al propio organismo, esas porque son células malignas porque han roto la armonía con las demás. Entonces, si el ser humano, dentro de la psicología, la mente, que es razón y voluntad, y la afectividad, y luego la memoria, la imaginación, la percepción, no están en armonía, acaba teniendo una enfermedad, ¿no? En la sociedad, si una persona tiene un yo muy grande, yo, los narcisistas, los ególatras, los egoístas, ¿qué pasa? Que no puede haber trabajo en equipo, que no puede haber familia unida, porque el yo, cuando hay yo no hay nosotros, hay yo, el nosotros desaparece. Entonces, para que haya nosotros, tiene que el yo desaparecer. Para que haya nosotros, para que todos, el bien común por encima del bien particular. Y por lo tanto hay que contener el yo, hay que matar un poquito el yo por el bien de los demás, por el bien del grupo, ¿no? Se le ha criticado un poco a mi generación. Desde los millennials nos han llamado la generación del selfie, que somos más narcisistas. No sé si usted, son dos preguntas. Por un lado, ¿cree que somos más narcisistas los jóvenes hoy en día? Y la segunda pregunta es, ¿cree que las redes tengan algo que ver con todo esto? Las redes aprovechan de esa tendencia, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta psicológicamente de que es que vivimos con nosotros mismos todos los días desde hace años. Por lo tanto, para nosotros mismos somos muy importantes. Cuando tenemos hambre, comemos. Es decir, el yo para nosotros mismos es muy importante. Pero necesitamos a los demás, porque necesitamos el cariño de los demás. Por lo tanto, si una vez que no cuidamos al yo, nos queremos a nosotros mismos, estamos a gusto con nosotros mismos, que no es malo, que es amor a uno mismo, amigo de sí mismo. De hecho, el mandamiento dice querer al prójimo como uno mismo. Pero si nos quedamos ahí y no pasamos a querer a los demás y querer con obras hacer que se sientan bien, aunque yo me sienta mal, nos quedamos a medias.
Y la felicidad es la mitad. Porque ya dicen los textos y el saber popular que da más alegría dar que recibir. Por eso la gente quiere invitar y quiere regalar para que se sientan bien, y quiere piropear y quiere alabar para que se sientan bien. Porque qué alegría me da hacerte sentirte feliz, ¿no? Más que yo ser feliz. Pero una persona que solo busca ser feliz, se pierde la alegría que da hacer feliz a los demás. Con una palabra, ¿no? Me hace sentirme muy, muy importante, muy valioso. Yo puedo hacer que los demás sean felices. Eso es hacer magia. Como el mago que hace un acto de magia y la gente se queda asombrada, ¿no? Y le alegra poder asombrar con su magia, ¿no? Pues a mí me alegra hacer que los demás se sientan bien por lo que yo, cómo les trato, por lo que yo, qué les digo, por lo que yo hago por ellos, ¿no? Entonces, la gente que egoísta, que solo busca sentirse bien a sí mismo, porque se queda en sí mismo, se pierde una gran parte de la alegría del vivir. ¿Y cree que las redes los hacen más egoístas? Las redes buscan, porque están determinadas por otras personas, lo que buscan es intereses. Muchas veces intereses comerciales. Muchos de los youtubers están pagados por ciertas para que difundan cosas. Difundan cosas que van a hacer sentir bien a los demás. Y como vivimos en una sociedad que se ha hipertrofiado la afectividad, y más importante la afectividad que la razón y la voluntad, por lo tanto, la gente engancha más con aquellas personas que me prometen que voy a sentir bien a corto plazo. Y entonces, pues, ayer veía por aquí, me dio pena, 2 chiquitas jóvenes, adolescentes, ¿no? Sentadas en la calle, en la acera, al lado de una puerta, que estaban siendo cómplices, estaban liándose unos cannabis, unos pitillos de cannabis, como diciendo, esto es libertad, esto es ir contra las normas, ¿no? Entonces somos libres porque nos vamos a fumar un porro se llama en España, ¿no? Es decir, eso no es bueno, hacer mal y sentir, es una pena, ¿no? Que detrás del cannabis hay un comercio, detrás del alcohol, de las borracheras de los fines de semana de los jóvenes, para sentirse bien, no tener vergüenza, no tener miedo, no sé cuánto, hay dinero. Comprar cosas que se haya puesto de moda, comprar ropa rota en vez de nueva, pantalones rotos, es un poco para sentirse como los demás. Es dinero. Las drogas es dinero. Comprar ropa, comprar cosas, comprar gadgets, es dinero. Entonces la gente quiere, porque te vas a sentir bien a corto plazo, pero luego vas a tener que comprar más para sentirte otra vez bien. Ponerse un tatuaje para sentirse bien, es dinero, hay que pagarlo. Ponerse un piercing, hay que pagarlo. Hacerse la depilación láser hay que pagarlo. Hacerse las uñas, hacerse las pestañas, hay que pagarlo. Entonces, te van a hacer sentir bien un rato transformando tu cuerpo para sentirte bien. Entonces, hay una hipertrofia de la afectividad y hay una manipulación de la afectividad para que la gente consuma y dé dinero a otras personas. Pero que no es un negocio para ser feliz, porque a veces la felicidad no da dinero. Sí, muchas veces no da dinero. No, porque cuando eres feliz no necesitas. Claro. Entonces no consumirías, no les darías dinero. O sea que quizás no es tanto las redes, sino todos estos negocios que quieren nuestra atención, quieren nuestro dinero, quieren nuestro tiempo. Y entonces habría que preguntarse por qué. ¿Por qué es tan importante el dinero? Porque si eso es tan común, es que el dinero es importante. ¿No? ¿Y por qué es importante el dinero? Porque se pueden comprar cosas que me hacen sentir bien. Porque lo importante es la afectividad de sentirse bien. No hacer el bien y ser feliz y libre, sino sentirse bien. Por lo tanto, la felicidad actual es la felicidad afectiva, de sentirse bien. No es la felicidad humana, trascendente, espiritual, de sentirse bien con uno mismo porque está siendo lo que yo quiero ser. Y lo quiero ser libremente. Y por lo tanto, esa es la crisis de la sociedad. Y como hay esa crisis de la sociedad en eso y no ser feliz, ¿qué es lo que está aumentando? Las enfermedades mentales. ¿Qué es lo que está aumentando? Las adicciones. Porque uno busca la felicidad con la adicción, que me hace sentir bien. ¿Qué está aumentando? La violencia en la sociedad. Porque cuando yo no me siento bien, estoy sufriendo. Y cuando sufro, me enfado. Y cuando me enfado, soy violento. Sí, claro, ser feliz de verdad es ser libre.
ser auténtico, ¿no? Y cuando eres libre y auténtico, no te pueden vender. Pero también bueno, porque si yo libremente hago el mal, ¿por qué hago el mal libremente? ¿Porque la razón me dice que es lo que debo hacer? No, porque me va a hacer sentir bien. Por lo tanto, he puesto la libertad al servicio de la afectividad. Y como es pasajero, me va a hacer dependiente y adicto y me va a quitar la libertad originaria de hacer el mal. Por lo tanto, el mal siempre te quita la libertad. Porque la pones al servicio de la afectividad, no la pones al servicio de la razón, que es la que te hace bien. El bien no te esclaviza, el bien no te hace adicto. Claro, es que aquí hablamos de una libertad justo y que igual no es lo que la mayoría de la gente entiende por libertad como, puedo hacer lo que se me dé la gana, sino una libertad humanista, trascendente, que sea... Es la libertad de la voluntad, no es la libertad de la afectividad. Es la libertad de la voluntad, que es la verdadera libertad. La otra es un sucedáneo de la libertad. Igual que sentirse bien es un sucedáneo de la felicidad. Entonces, la libertad es de la voluntad. Y entonces, la gente debería preguntarse continuamente si quiere desarrollar la voluntad. Cuando va a hacer una cosa, preguntarse, ¿pero esto lo voy a hacer porque quiero o lo voy a hacer porque me apetece? Si lo hago porque quiero, soy libre. Si lo hago porque me apetece, es para sentirme bien, es la afectividad. Entonces, no, voy a perder la libertad. Porque la afectividad va a dominar y me va a quitar la capacidad de ser libre, ser voluntario. Yo creo que esto conecta con uno de sus grandes temas, si no es que es su gran tema, que es el descanso. ¿No? Que ha publicado un libro que ha vendido como 12,000 ejemplares, corrígeme si me equivoco, sobre el descanso. ¿Y qué nos puede decir sobre el descanso y sobre cómo a veces pensaríamos que todos queremos descansar y sin embargo no descansamos? ¿Es porque nos apetece seguir trabajando cuando lo que en realidad queremos es un balance en nuestras vidas? Bueno, entonces el descanso se entiende, el descanso físico, pero el descanso físico está muy relacionado con el descanso psíquico. Porque una persona que está en tensión psíquica se cansa físicamente. ¿Por qué? Porque cuando no hay tensión psíquica, por la unidad psicosomática, los músculos están en tensión y se cansan. Entonces, cuando el objetivo es el éxito exterior, tengo que seguir trabajando hasta el éxito. Pero el éxito siempre viene al final. Primero vienen los fracasos, los errores. No se puede tener éxito sin errores y fracasos. Entonces, cuando el objetivo es el éxito, tengo que seguir luchando y trabajando y cansándome. Y a veces uno no descansa porque piensa que es perder el tiempo. Y entonces acaba teniendo lo que pasa ahora, porque los americanos dicen el burnout, quemado. Uno se quema. Psicológicamente, pues no se quema físicamente. Pero se manifiesta en que uno pierde no tiene fuerza para hacer las cosas. Está continuamente cansado, no tiene energía, falta de fuerza. Y no puede seguir haciendo nada porque está quemado. Como un motor quemado. Puede ser un Mercedes, pero el motor quemado no sirve para nada porque no lo voy a empujar al coche. Antes se llamaba, porque siempre ha habido esto, surmenage, cuando los franceses mandaban. Luego psicastenia, astenia psíquica. Astenia es cansancio. Neurastenia. Cuando hay cansancio no hay fuerza, porque uno está agotado. Entonces, el asunto está en que es una patología del éxito, del activismo, de hacer cosas, del perfeccionismo. Tengo que ser perfecto. Pues claro, para ser perfecto no puedo parar porque la perfección es imposible. Por lo tanto, tengo que seguir para ser perfecto, pero nunca voy a llegar a ser perfecto. Por lo tanto, no puedo descansar, no puedo parar, porque todavía no he conseguido ser perfecto. Tengo que hacer cosas, porque si no hago cosas no valgo. Por lo tanto, tengo que seguir haciendo cosas, el activismo. Porque si no hago cosas no valgo. No valgo por lo que me permite hacer cosas, que son las cualidades que tengo ahí, aunque no las ponga en práctica, sino por el hacer. Porque mi precio me lo ponen los demás. Y si los demás no ven que hago cosas, no me van a valorar, no me van a querer y por tanto voy a sufrir. Entonces, es una patología del éxito, es una patología de la fachada, de que los demás vean que soy triunfador, y por tanto tienen que ver mis resultados y tengo que seguir. Pero como eso es infinito, porque nunca voy a ser perfecto, nunca voy a dejar de actuar, porque si dejo de actuar ya no valgo nada, porque mi valor está en hacer, entonces me quemaré, me agotaré, porque no sé descansar, no sé tener un equilibrio entre trabajo y descanso, tensión y relax, sufrir y disfrutar.
Porque disfrutar del relax, lo serio y lo lúdico es perder el tiempo. Y lo importante no es sentirse bien, no es estar bien, ser feliz, es conseguir los objetivos. Perfección, activismo, éxito, etc. Entonces me quemo. Wow. Pues doctor, muchísimas gracias por esta hora con nosotros. Dejamos el vínculo para subir en la descripción y pues no me queda nada más que decir. A mí me falta una cosa y es que uno puede decir, ¿y usted por qué dice esas cosas? ¿Y usted por qué está aquí? Pero ¿usted quién le paga? Usted es un youtuber, le paga. ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Yo estoy aquí porque llevo 40 años dedicado a la psiquiatría y he visto sufrir muchísimo. He visto sufrir. A mí mi consulta no vienen los que están disfrutando, vienen los que sufren. Y entonces me siento como en la obligación moral de prevenir que otras personas sufran, ¿no? De prevenir, más importante prevenir que curar. Entonces, claro, tengo que avisar, tengo que decir estas cosas para que la gente no acabe sufriendo venir a mi consulta o a la consulta de otros psiquiatras, ¿no? Es como la obligación de decir, tienes que avisar a la gente, ¿no? Porque tienes que ayudarles a que no anden por ese camino del sufrimiento sin sentido, porque el sufrimiento por amor es un buen sufrimiento, pero sin sentido, ¿no? Entonces esa es una llamada interior, una obligación moral o psicológica de decir, tengo que intentar ayudar, por eso he venido a hablar con vosotros de estas cosas. Pues muchísimas gracias. Yo le puedo asegurar que de entrada a mí me ha hecho sufrir menos con esta conversación. Y estoy seguro que a la audiencia también le ayudará. Gracias a vosotros por haberme acogido también. Bueno, y con esto damos por acabado el podcast. Gracias a todos los que escucharon y los esperamos para el próximo episodio.